Íbamos a plantear más bien que estaba ahí o él, no lo habíamos visto en el anterior, queríamos que participara también para ver cuál es su idea de todo lo que estábamos compartiendo. A ver, dinos, Joel, a ver. Sí, lo que más bien quería una curiosidad, pastor. ¿Es cierto que en las iglesias bautistas siempre había un bautisterio? No, no es. Ya, bautisterio, ¿en qué sentido? Tú dices, am, el, la iglesia bautista básicamente es una iglesia de corte anabaptista, ¿no? Y las iglesias le hacen en el altar, hay un lugar y un espacio para poner un bautisterio o una poza. Sí, eso sí es verdad, ¿no? El- la iglesia Betania tiene su bautisterio, la iglesia esta iglesia de, ¿cómo se llama?, de Miraflores. eh, Esta iglesia también tiene su, su bautisterio, ¿no? Y bueno, es el formato que más o menos tenían. Luego las alianzas también comenzaron a poner entonces el bautisterio en la iglesia, ¿no? Son las iglesias que básicamente tenían el bautizo, lo hacían en la iglesia misma, ¿no? Hay la tendencia de algunos a hacer un bautizo en el río, ¿no? Es más bíblico, ¿no? Donde hay corriente de agua. Bueno, ahí es una tradición de algunas iglesias. Hay la idea de algunos que eso es más bíblico que otra cosa, pero creo que al final no es tanto la forma, ¿no? Sino el propósito y aquello que es justamente el cumplimiento, ¿no? Entonces no hay necesidad tan válido es un bautizo en río, en lago, en bautisterio, o quizás también por aspersión, simplemente, ¿no? Entonces, el valor es igual, ¿no? Sacramento es sacramento, ¿no? No cambia el hecho de que la forma varía, ¿no? Esa ya es otra cuestión. Bien, entonces, gracias. Me estaba olvidando de ese detalle. Bueno, yo lo veo un poco, no tan importante, porque de paso ya me había acostumbrado, como nací en una iglesia que tenía su bautisterio. Entonces, para que otra iglesia tenga su bautisterio no me llamaba la atención, ¿no? Pero tienes razón, algunas iglesias no tienen, pues tienen auditorio, tienen su espacio, pero no tienen un lugar para bautizar, ¿no? Entonces lo hacen afuera, en el río, ¿no? O algunos compran su propio río, ¿no? Hacen su propio lugar para poder bautizar, en fin. Bien, vamos entonces a dar unas pautas para poder ir terminando. Me estaba confundiendo, como tenemos dos cursos, el curso que del jueves es que hay una exposición, ¿no? El de jueves hay una exposición y José Brisi, no te olvides, te toca a ti, creo, ¿no? Y ya, entonces a él te toca para el otro jueves. Y creo que Joel también, Joel al final, ¿no? ¿O quién le falta? No, yo ya expuse. Tú ya pusiste, pues ya pusiste, Sí, ¿no? Y a Alejandrina Solo creo que, ¿no? Al quería final. preguntar cuándo son las fechas para exponer en esta clase. En esta clase acá no hemos planteado fecha de exposición, estábamos dejando para el final, Al ¿ya? final. Sí, para el final, o sea, en la última semana o si es que no hay espacio, podríamos hacer entre la séptima y octava semana, o sea, un grupo, una semana y la siguiente el otro, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo que vamos a trabajar en alguna manera. Entonces, lo dejamos de esa manera. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces vamos a continuar entonces con la tarea. Y yo les explico entonces a ustedes al final cómo va a ser esa exposición. Que cada uno entonces coja, ya hemos dicho, una parte o del trabajo de su propia denominación, ¿no? Entonces ese es el elemento que básicamente... ¿Y cómo apuntaríamos en todo caso al trabajo de la iglesia en general? O sea, ¿cómo hace que su grupo, denominación, iglesia, comunidad, cómo hace su labor, pero también
en qué aportaría para la obra en general dentro de la iglesia en el Perú, ¿no? Eso creo que deberíamos pensar desde esa manera también, y en función al reino de Dios también, ¿no? Ese es el otro elemento. Bien, ahora quiero compartir este material y que va a ser como una especie de inicio nada más, y luego la semana que viene vamos a continuar con todo este trabajo porque vamos a hablar del movimiento del pentecostalismo, ¿no? Es un movimiento que tiene sus orígenes en un avivamiento que hubo en el pueblo evangélico y que se remonta al ministerio de Wesley y de Whitefield, ¿no? John Wesley y George Whitefield, ¿no? Un Wesley que era anglicano y Whitefield que era calvinista, ¿no? Esto se derivó en un movimiento que se conoció y que, bueno, se conoce como movimiento de santidad, del que derivan todas las iglesias wesleyanas, ¿no? Casi la mayoría de iglesias de esa corte de avivamiento tienen una tradición wesleyana. Así que otra de las cosas que creo que muy poco lo comentan los pentecostales es que tienen tradición wesleyana, ¿no? Básicamente el pentecostalismo tiene tradición wesleyana. ¿Ya? El pentecostalismo es un movimiento que ha crecido a pesar de su aparición tardía en América Latina, ¿no? Porque aparece más o menos a comienzo del siglo XX, y ya había misiones desde el siglo XIX, recuerden ustedes, ya se estaba haciendo tarea y se está enfrentando también a formar iglesias nacionales. El siglo XX va a ser el que va a impulsar eso, y el impulso fuerte va a ser del movimiento pentecostal, ¿no? Un movimiento que pegó, digamos, en Estados Unidos, básicamente, porque el pentecostalismo, tal como lo conocemos hoy día, tiene esa tendencia, aunque ha habido un pentecostalismo que se da en Suecia, que viene propiamente de Inglaterra, de esos lugares, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, en Chile, ¿no? En Chile se dio el movimiento pentecostal metodista, ¿no? Ahí nació, y que fue antes inclusive que el movimiento que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? En lo que fue la calle Azusa, ¿no? Entonces, este caso se llama tardío porque ya habían otros movimientos, ¿ya? E inclusive con estas instituciones misioneras que eran los que veían el vínculo de cómo llevar la tarea, y organizaba, digamos, el territorio peruano en diversos lugares, y entonces eran los encargados de que cada misionero o cada misión que venía o iglesia lo mandaban ellos a diferentes territorios, y ya estaba casi copado. Y cuando viene entonces el pentecostalismo, como que le dan los lugares más lejanos, ¿no? Y no les dan, digamos, una región de peso, ¿no? Entonces, como que eran los menos en ese aspecto. Él aparece entonces en América Latina y posteriormente, y se multiplican por medio de divisiones, ¿no? Se producen cismas, ¿no? Algunos han llegado a decir que el pentecostalismo se multiplica dividiéndose, ¿no? Bueno, eso fue en su momento, hoy día creo que eso ya ha parado un poco, pero en su momento era una cosa así, tan fuerte, de que surgía una iglesia y luego conflictos, aparecía, se dividía y formaban otra, y así. Entonces un movimiento formaba diferentes movimientos, ¿no? Y yo digo que esto no está sucediendo mucho, pero hace poco en nuestro país el movimiento misionero mundial ha tenido una gran división, ¿no? Ahora hay una iglesia que es el movimiento de restauración o algo así, ¿no? Es la mitad de la iglesia del movimiento misionero que se ha ido,
y se ha formado otra congregación. Entonces, y ahí hay otra división y otra multiplicación en todo caso, en este caso del pentecostalismo, ¿no? Aquí en el Perú, cuando hablamos de este movimiento, la referencia va a ser Howard Cray con su esposa, que llegan en 1911 como misioneros pentecostales independientes. Hasta ahí no había nacido todavía la iglesia que va a ser la impulsadora del pentecostalismo, que es Asambleas de Dios, ¿no? Asambleas de Dios. En Estados Unidos, de paso, hablando de ese aspecto, deberíamos mencionar también que todo empezó, algunos mencionan que el asunto empieza con el avivamiento en la calle Azusa, ¿ya? Con William Seymour, ¿no? Y las grandes cosas que ocurren por ahí. Y luego eso va a impactar a las iglesias y a las iglesias que había en ese momento y va a producir una dificultad, ¿no? Porque comienzan a hacer prácticas que no se estaban dando o que no se había acostumbrado a dar dentro de las iglesias en esa época, como el hablar en lenguas, como el profetizar, como el trabajar otras visiones, sueños y otras cosas, ¿ya? Y cultos avivados donde habían ciertas manifestaciones, ¿no? Un poco extrañas para la época. Entonces, las denominaciones comenzaron a poner su objeción frente a esto e inmediatamente lo declaran secta o un movimiento sectario o hereje, ¿no? Entonces, así nació el pentecostalismo, ¿no? La gente fue excomulgada, la gente fue disciplinada y esta gente expulsada de las iglesias formaban entonces otras iglesias o se reunían entre ellos para formar entonces estas iglesias nuevas, ¿no? El fundamentalismo fue antipentecostal, básicamente, ¿no? Y contrario a sanidades, milagros y dones, ¿no? Hay un fundamentalismo secesionista, inclusive, de eso no habíamos mencionado en cuanto a los bautistas. Los bautistas en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son secesionistas o cesacionistas. ¿Qué quiere decir? Que ellos proponen que los dones de poder, los dones de milagros, las sanidades, fueron para el primer siglo, para el comienzo de la iglesia. Hoy día ya no, dice, porque ya tenemos la verdad completa, que es la Biblia. Entonces en la Biblia está la verdad y por lo tanto entonces ya no necesitamos más de las señales que los apóstoles daban. Ese es un parecer que los bautistas tienen, entonces no creen en sanidades, no creen en milagros, no creen en esas cosas. Aunque entiendo que hay algunos bautistas renovados que sí lo contemplan, ¿no? Contemplan estos elementos, ¿ya? Pero el bautista tradicional no comparte esto, es mucho más, es muy radical con respecto a eso y hace su diferencia y su distanciamiento con todo lo que pueda ser un pentecostal, ¿no? Bien, eso en cuanto a los bautistas o los anteriores, me olvidé de mencionar ese detalle, pero bien que ahora que estamos tratando los pentecostales podemos hacer la diferencia entonces con respecto a esto. De paso, la alianza también sufrió en su momento manifestaciones espirituales en varios momentos, ¿no? En pleno Lima el Encuentro con Dios, el año 77, 78, el Lince. Luego, cuando se formó la Alianza de Miraflores, el año 83. Y luego otra vez el año 85 con un grupo de hermanas, ¿no? Pueblo Libre también fue afectado por este movimiento, ¿ya? Y muchos fueron disciplinados, ¿no? Porque la alianza prohibía el hablar en lenguas o orar, estar orando a voz en cuello fuertemente, ¿no? Se prohibía ese tipo de oraciones, ¿no? O oraciones largas, ¿no? Tampoco, no se permitía eso. Y entonces salieron mucha gente de lugar y formaron o se fueron a otras congregaciones o algunos formaron
a unas congregaciones particulares, ¿no? En el 85 va a salir el movimiento de la Bíblica Emanuel con Humberto Lai, ¿no? Entonces, ese es un movimiento que luego, y ya más adelante, a pesar de los conflictos que hubieron y tuvo que salir Humberto Lai, luego con los años se hace un acuerdo y reconocen que esa iglesia es una iglesia que Dios estaba bendiciendo y que don Humberto ya tenía libertad para predicar en la alianza también, porque se lo habían quitado, ¿no? En su momento. Pero claro, él no llegó a predicar más en la alianza, pero de todas maneras hay una buena relación en esa manera. Por eso que algunos a la Bíblica Emanuel en su comienzo le llamaban que era la alianza pentecostal o era la alianza de corte carismático, ¿no? Y más o menos esa era la figura que tenía la Bíblica Emanuel. Bueno, veremos en su momento eso, pero en medio de la cuestión de esta pentecostal he querido hacer uso de ese asunto. Ahora, los Krain entonces estuvieron 8 meses y luego se fueron a Ecuador y a Bolivia. Y al no ver que era el momento apropiado para empezar una obra en Perú, bueno, se fueron a esos lugares. Pero en realidad fueron los esposos Raymond Hulbur, ¿no? Con su esposa, ¿ya? Y Forrest Baker también, y su esposa, ¿no? Que fueron un miembro de la Asamblea de Dios, quienes en 1919 empezaron la obra en el Perú, ¿no? Ya para esa época, la Asamblea de Dios ya había sido creada en Estados Unidos. Y aquí está el caso que le digo que ellos cuando fueron ante las instancias de misión que distribuían el país, entonces no había espacio ya para los pentecostales. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron una obra o le dieron la región de las serranías de Ancash, ¿no? En este caso en Chimbote. Así que comenzaron una obra en un pueblo llamado Macate. Curiosamente ahí empezó la obra, pero no existe iglesia hoy día en Macate, una iglesia Asamblea de Dios, me refiero. Pero así empezaron, ¿no? Ellos entonces, los Barker y Hulbur, de paso, Hulbur es un misionero que, si no me acuerdo, es el que escribe también un libro sobre la historia de la iglesia también, ¿no? Que es de corte pentecostal, ¿no? Su libro sobre la historia de la iglesia. Ya. Así que bajo el consejo de Rich, que era presidente del Comité de Cooperación de Perú, una institución que regentaba las iglesias antes de la existencia del CONEC, porque el CONEC empieza en 1940, este año está cumpliendo 80 años justamente, ¿no? Y que no es formada por estas instituciones, sino que es una cosa que viene posteriormente. Entonces se establece en el departamento de Ancash, ¿no? Ya hemos mencionado, Chimbote, Macate, Ancash, ¿ya? En Yungay y en el Callejón de Guayras específicamente, ¿ya? Más adelante, en el 22, se extienden hacia Huancayo, ¿no? Y así empieza entonces la obra pentecostal en nuestro país, ¿no? Por otro lado, ellos sí sufrieron lo que se conoce como la persecución. Creo que una de las iglesias que más ha sufrido por esta situación ha sido la iglesia pentecostal. Bueno, no quiero decir tampoco que las otras iglesias no hayan sufrido también lo mismo, no, sí, de una u otra manera al evangélico se le veía como un hereje, ¿no? Como algo malo. Cuando se abría una iglesia, inmediatamente el párroco, el cura del pueblo asusaba a la gente para apedrearlos, para molestarlos y todas esas cosas que ocurrían en su momento, ¿no? Inclusive cuando alguien moría, entonces no lo dejaban que lo enterraran en el cementerio público y la gente se asusaba, ¿no? Asusaban a la gente para que atacaran a los evangélicos, ¿no? En todo caso, eso ya pasó, pero fue una época bastante dura y estos misioneros pues pagaron fuertemente, muchos de ellos pagaron con su propia vida, ¿no? Bien, en 1920, Paul Hain, que fue hermano de Howard Kay, llegó también y sufre la persecución
entre el 21 y 22 y se vuelve a Lima y se establece en el Callao. Ahí en el Callao entonces se forma una obra. En 1922, el misionero Hulbur funda una iglesia ubicada en la esquina de San Martín y Castilla, ¿ya? La que después se traslada a la calle Sucre y luego a la calle Mollendo, en el Callao, ¿no? Para esto, en el 23, Leiner va a Huancayo y en 1925 van a apoyar a Paul Craig y Leif Erikson, que es otro misionero también, que viene también con Flores Erikson, ¿no? Y en el año 26 forman la primera iglesia pentecostal en Huaraz. Y Julio abre otra iglesia, la que viene a ser la segunda iglesia en Lima, en Miraflores. Ahora hay una aclaración acá. En esa época, estamos hablando de 26, ya casi comienzo del 30, fines del 20, cuando se menciona de la formación de una iglesia en Miraflores, ¿ya? Es la iglesia que hoy día se conoce como la iglesia de las Buenas Nuevas, ¿ya? En un sector, digamos, de corte pobre, que todavía se llamaba Miraflores en esa época, que luego se convertiría en el distrito de Surquillo. Así que básicamente esta iglesia está en Surquillo, no está en Miraflores, eso está de la vía expresa hacia el costado, si uno va hacia el sur, hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, y hasta la derecha está Miraflores. Pero en esa época, todo ese lugar que hoy día es Surquillo era Miraflores. Así que por eso se conoce esa iglesia como fundada en Miraflores, ¿no? Los hermanos Erickson, Arthur y Walter, empiezan su obra en 1927, proveyendo materiales y maquinaria para la evangelización por medio de folletos y revistas. Estos van a sufrir la oposición y muchos van a dejar su vida en nuestras tierras por causa de Jesucristo, ¿no? De paso, uno de los Erickson muere pues ahí por causa de unos ataques que hay por ahí, y va a quedar su viuda, que va a quedarse en el Perú por mucho tiempo, y yo la conocí a ella, no, ya partió con el Señor, no recuerdo si exactamente estando acá en el Perú o fuera del país, o a su tierra, me parece que murió acá en el Perú, ¿no? Pero ya de mucha edad, ¿no? La viuda de uno de los Erickson. En 1927 van proveyendo materiales y maquinarias para la evangelización por medio de folletos y revistas, estos hermanos Erickson. Y sobre la oposición, ¿no? Muchos van a dejar su vida en nuestra tierra por causa de Jesucristo. Por otro lado, en 1928, Ruth Kauman y Olga Pick, unas señoritas, llegan a Caraz y levantan una obra. Y en el 32, un misionero peruano, Hipólito Ostete, fruto de la obra de los misioneros de Huancayo, llega a Lima y forma una iglesia en Lince, que sería el Tabernáculo Evangélico. Y aquí hago una referencia y me paro aquí para mencionar este aspecto, porque a alguno le va a sonar el asunto, ¿no? Es una iglesia en Lince, ¿ya? Y que se llama Tabernáculo Evangélico. ¿Dónde quedaba? Bueno, era la iglesia que estaba al costado de nuestro seminario, en Miller. Esa iglesia entonces se creó en el año 1932. ¿Ya? La iglesia que estaba al costado, ¿recuerdan ustedes? ¿Ah? Sí, claro. Sí, esa que está al costadito. Esa iglesia es la iglesia creada por Hipólito Ostete en el año 32. Ahí han pastoreado varios pastores, y el que está ahorita, bueno, él es un pastor ancianito, ¿no? En ese mismo año, Walter y Ruth Erickson forman un instituto rural en Huaraz que duró 6 meses, ¿no? Solamente fue por un proceso, nada más, por un tiempo. Pero en el año 35, las misioneras Ruth Kauman y Olga Pick, ¿no? Forman el Instituto Bíblico Pentecostal en Miraflores, con 8 alumnos. Ahí empieza, ¿no? Es decir, en local de
que está en la calle Santa Rosa, ¿no? En lo que antes era Miraflores y hoy día es Surquillo, ahí empieza entonces esa obra, ¿no? El avance de la obra tuvo sus dificultades y malos entendidos entre los misioneros extranjeros y los nacionales. Y una de las divisiones que surge de esto es en el año 36, con Jorge Cotos y 26 jóvenes, quienes formarían una iglesia a la que llamaron Iglesia de Cristo, ¿no? Forman una nueva denominación. Y los misioneros no querían que los jóvenes se juntaran con jóvenes evangélicos no pentecostales y los expulsaron por desobedientes. Ahora, este es un caso del cual también hemos hablado con respecto a los bautistas. Ese es el espíritu que había en las denominaciones de aquel tiempo, ¿no? Especialmente porque ya esto es parte de la iglesia, de lo que se conoce como las asambleas de Dios, ¿no? Jorge Cotos, que ha sido un pastor pentecostal y que fue parte en esa época de los jóvenes de la iglesia que había ahí en el Callao, ¿no? Y es que ellos se juntaban con los hermanos jóvenes de la iglesia evangélica peruana. Y ustedes saben, lo de la iglesia evangélica peruana, al movimiento de jóvenes, al ministerio de jóvenes, los conocen o le dan el nombre de esfuerzo cristiano. Así se llamaba, esfuerzo cristiano, ¿no? Y a la sazón, las asambleas utilizaba un nombre diferente y al movimiento, al ministerio juvenil le llamaba embajadores de Cristo, ¿no? Ese era su nombre, los embajadores de Cristo y la IEP, esfuerzo cristiano. Entonces, estos jóvenes, amigos de los jóvenes de la IEP, entonces trajeron a su iglesia también la idea de ponerle esfuerzo cristiano y no embajadores de Cristo. Y ahí empezó también, ese fue uno de los líos en que sobre el nombre y los misioneros se reclamaron, ¿no? Y Jorge Coto fue uno de los que pagó el plato, lo expulsaron y Jorge Coto luego se forma otra iglesia. Él se dedica a la docencia, ha sido director de la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo y también de la José Granda en San Martín. Ha sido profesor de literatura y él luego, ya cuando se jubila, se dedica ya de lleno al ministerio y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él es tomado en cuenta en las asambleas de Dios y se hace pastor de asamblea de Dios ahí en Estados Unidos, ¿no? No sé si él vivirá ahorita porque ya ha pasado algunos añitos y él llegó a los 100 años, ¿no? Llegó a vivir hasta 100 años. No sé si pasó un poco más, pero ya son varios años y ya supongo que no creo que esté, si viviera tendría 112 años más o menos. No creo que llegue hasta ahora esa edad, aunque podría ser, no lo sé, ¿no? En todo caso, él fue un hombre muy longevo, ¿no? Y que hasta el último lo escuché y él tenía una voz fuerte y una voz potente y una lucidez también para hablar y compartir, ¿no? Jorge Coto, de paso que les dije, era de especialista en educación, ¿no? Licenciado en educación y su especialidad era la literatura. Y él escribió un libro de gramática para el estudio de la Biblia, aplicada a la Biblia, ¿ya? Gramática castellana aplicada a la Biblia. Y ese libro lo publicó CLIE, ¿no? Es uno de los pocos peruanos que CLIE les ha publicado libros, ¿no? Entonces aquí Cotos tiene ese lugar y ese libro está en internet también, de paso, ¿no? Y no sé si en gramática uno se recuerda eso, pero ese libro está ahí y él hace el análisis gramatical haciendo uso de la gramática y hace ejemplos bíblicos. ¿Sí? ¿Perdón? El libro verde de Cotos. Es el libro verde, él es del libro verde, Jorge Cotos, sí. Bueno, como se dan cuenta, después ya limaron las perezas, ya de edad le rinden un homenaje cuando él tenía 98 años, 99 años creo,
y también las asambleas se comprometen para los 100 años, eso sí no recuerdo, no estuve al tanto de eso, pero dijeron que le iban a dar un homenaje a Jorge Cotos por sus 100 años, ¿no? Bueno, él está entonces ligado a la historia con esto y como digo, en el tiempo se arreglan las situaciones, ¿no? Eso me hace recordar a Pablo con Bernabé y cómo luego tienen que separarse, pero al final tienen su encuentro, ¿no? Así que, bueno, así es la vida, así es la obra, y lo importante es que se continúe y se eliminen las asperezas. Bien, hasta ahí entonces, de la Cruz, bueno, en 1941 se formó varias facciones del movimiento juvenil bajo el nombre de Avanzada Pentecostal, y muchos se unieron a Severo Zamora. Este es otro caso también muy, muy interesante, del año 45, y ocurre en Surquillo, ¿no? Entonces muchos se unen a Severo Zamora. Severo Zamora va a ser uno de los que lidera este movimiento en el Templo La Hermosa. Ahora, este Templo La Hermosa es en Surquillo, ¿no? Y declaran a esa iglesia la iglesia madre, y así nace la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera en Surquillo, ¿ya? Que se había desarrollado sin la intervención de los misioneros. O sea, los misioneros de Asamblea de Dios no habían tenido ahí ninguna injerencia, eran nacionales los que estaban ahí. Bueno, Severo Zamora ya debe haber pasado a la presencia del Señor, no sé, si estuviera, estaría muy, muy ancianito. Él es padre de Óscar Zamora y su otro hijo, que también es pastor, que no recuerdo su nombre, ¿ya? Pero Zamora, Óscar lo conocemos porque hicimos una obra musical, porque él cantaba, por los años 80 más o menos. Hicimos presentaciones en varios auditorios y conciertos también. Pero Óscar es hoy día pastor en la Iglesia Bíblica Emmanuel, ¿no? Es casado con una de las hijas de Huerto Lai y está de pastor ahí en la Iglesia la Bíblica Emmanuel, ¿no? Bueno, así más o menos está la figura, ¿no? Y vamos más bien a detenernos aquí para hacer algunos comentarios y luego vamos a continuar entonces para la próxima semana hablando de esta parte de la historia que ya ustedes están viendo que empieza con ciertos desajustes, pero que va ampliándose y va dándose otros movimientos. eh, va a llamarse, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios, que es otro también, un movimiento pero que se hace en Estados Unidos y que ya viene ya, aquí también, la Iglesia de Cristo Pentecostal, en fin, hay una serie de iglesias que van desarrollándose a lo largo de la historia de la Iglesia Pentecostal, tanto en el Perú como fuera del país, ¿no? Hasta aquí, a ver, aún un comentario de todo esto que hemos iniciado ya para mí el pentecostalismo. Quizás para ir terminando vamos a ir a ver algunas cualidades o características de la iglesia pentecostal que diferencian de otras iglesias. Muy bien. Bueno, A ver, dale, primero José. no, Carlos, Ya. tú. No, tú, está bien. Ya, no, pastor, bueno, yo estaba, noté, ¿no? También ese problema de la prohibición, ¿no? Estos jóvenes que los expulsan los misioneros por juntarse, dice, con también cristianos, con evangélicos, jóvenes evangélicos de otra denominación y los expulsan, ¿no? Ajá. Y también se ve ese problema, ¿no? Ahora Que también. usted comentó, Así, bueno. Ya. Sí, hay que hay celo, eso es natural, el celo hay que tomarlo de buena manera también, ¿no? Yo creo que hay que tener ese cuidado, pero también hay que ver que no sea tampoco tanto una imposición que entonces se produzca el rompimiento después, ¿no? Entonces a veces uno puede tener el aguante en un momento, pero luego ya cuando eso va más allá, entonces ahí va a tener que a tomar la decisión, ¿no?
No es lo más correcto que creo yo, pero a veces hay cosas que suceden de esa manera. Digo porque lo de Cotos, miren, a pesar de eso, luego las asambleas lo aceptan después. Y en el Perú después es requerido y es reconocido después. Y hasta le hacen un homenaje. Entonces, el asunto no fue más que una cuestión del momento, una cuestión de ese tiempo, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera, ¿no? No fue una cosa tan radical, ni por cuestiones doctrinales, no hubo esa cosa. Pastor, el libro verde es de Cotos. Sí, sí, sí. Ese Ya, libro pastor. de gramática es de él, sí, así es. Sí. Ya. Carlos. Carlos, entonces ahora. Sí, quiero preguntar algo, ¿no? Si este tema del pentecostalismo, si bien su integración en el Perú se da a través sobre todo de asambleas de Dios, ¿no? Pero creo que en el transcurso de tiempo, el fenómeno pentecostal, no sé si llamarlo así, creo que afectó a todas las denominaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Moyobamba, por ejemplo, que fue una iglesia presbiteriana, fundada por ingleses, luego escoceses, y bueno, con todo el peso de los europeos, ¿no? Pero en los años 80, más o menos a mediados de los 80, y sobre todo a principios de los 90, hubo un gran mover tipo pentecostal en Moyobamba, ¿no? Está Esto bien. se recuerda mucho porque fue una época de mucho auge, de mucho crecimiento, pero después cesó, ¿no? Por eso yo lo llamo como fenómeno, ¿no? Fenómeno pentecostal. Porque después no ocurrió algo así, pero que sí dejó una huella que mucha gente del tiempo recuerda con mucho cariño, ¿no? A pesar de ser iglesia presbiteriana, ¿no? Ya. Esa era mi pregunta, si fue un fenómeno en todas las iglesias a nivel de Perú, ¿no? O solo se Eh, dio en ciertos lugares. no, eso que tú estás comentando es parte de lo que sucedió en la iglesia angélica en el Perú, en realidad. Ya te mencioné por el año 78, 77, hubo una cuestión así en la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? El INSE. Comenzó un poco eso en las oraciones, en la búsqueda de Dios, en vigilias, ¿no? Y empezó el derramamiento del Espíritu Santo, las lenguas, profecías, eso se hacía. Y como la iglesia central no permitía ese tipo de cosas, se hacían vigilias en casas, ¿no? Y ahí se permitía, ¿no? Hasta en tanto no llegara la información a los pastores. Cuando ya los pastores entraban conocían este asunto, entonces se entraban a intervenir el asunto y prohibir, ¿no? Eso fue su momento así. Y eh, eh, fueron oleadas, 78 me acuerdo, 83 después en Miraflores, 85 luego en Lince, y en medio de eso también 78, 79, 80 por ahí, 84 fue en Pueblo Libre, ¿no? Fueron los momentos que la alianza entonces tuvo una fuerte influencia pentecostal, ¿no? Aun cuando el corte de enseñanza era antipentecostal, ¿no? Eh, el movimiento de Moyamba también ocurre y que se da también en Trujillo, se da en Pacasmayo, se da en Huancayo, se da en el sur, se da en varios momentos, o sea, hubo un despertamiento espiritual. Que no sé si esto, y creo que acá tiene que ver con la pastoral, y tú mencionas que se toma esto como un grato recuerdo, como algo especial y que fue un despertamiento de la iglesia y que hubo algo especial. En otros no, en otros se negó esta situación y se cerró a la puerta. Entonces la gente comenzó a irse, la gente salió, emigró a otras denominaciones o formaron otras iglesias, ¿no? Entonces los que se beneficiaron fueron otros movimientos más bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí
la pastoral no supo entender el momento ni canalizar el asunto de una manera adecuada. Esa es la diferencia de lo que ocurrió en Moyobamba. ¿No? Bueno, no conozco mucho más de lo que tú mencionaste, pero veo que al final el núcleo, eso quedó como una bendición especial y la iglesia sigue, ¿no? Sí. Y yo creo que la En realidad iglesia sí hubo una ruptura, ¿no? es una iglesia bastante despierta, no tiene una tradición presbiteriana propia en el culto, es muy abierto, ¿no? Yo he visto eso ahí, ¿no? Sí. Claro, pero eso se ha logrado gracias a todos estos elementos juntos, ¿no? Que combinan la tradición en Moyobamba, que es propia, ¿no? Uh-huh. Pero Y que tiene que mencionar de ver con el que carácter de la gente también, del lugar, ¿no? ¿No? claro, sí hubo Sí. una ruptura a partir de lo que hubo, ¿no? Uh-huh. Hubo una intervención desde acá a Lima, a Moyobamba, y ahí se dividió la iglesia, una división muy fuerte. Yeah. Pero sí, la gente a pesar de todo quedó con ese anhelo, ¿no? De que ojalá volvieran esos tiempos, ¿no? Pero no se han vuelto a eso. Claro, claro, esto es, bueno, el pentecostalismo donde ha llegado siempre ha producido división, ¿no? Uno, porque no se ha entendido, vuelvo a repetir, o sea, creo que el análisis del fenómeno pentecostal luego se ha estudiado, hoy día ya lo conocemos, ya de repente si ocurre algo ya se puede canalizar o se puede entender un poquito el asunto, ¿no? Y se permite en alguna dimensión con ciertas cosas, ¿ya? Y con libertad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo sé de unos pastores de la Alianza que me dijeron que ellos hablan en lenguas y lo hacen en su casa, y cuando están orando a solas lo hacen, no lo hacen abiertamente en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la costumbre. Entonces, y para no tener ninguna dificultad con la denominación, entonces ellos guardan eso propiamente y lo ejercen en su vida íntima con Dios. Ahí hacen entonces su oración y lo hacen de una manera continua. Y se sienten que están siendo edificados, que eso los ayuda, que eso los ayuda en el ministerio también y les da un poco más de amplitud. Así que eso creo que es bueno de alguna manera, ¿no? Entonces se ha ido a canalizar de ese modo. Y no están tampoco influenciando o tratando de que eso también se repita, ¿no? Que es el corte del pentecostalismo, que ahí creo que ha habido el error también del otro lado, ¿no? De querer hacer que la experiencia sea vivida para los demás, y a veces no ocurre. Y entonces viene la imitación o viene esa idea de que sí, ya habla de unas cuantas cosas y ya está bautizado, ya está hablando lengua. Y no sucede así. Entonces, como que la genuinidad del grupo o de la experiencia se apaga, se queda ahí, ¿no? Aparte, yo creo que no solamente esa experiencia la que debe haber, o que es la única, creo que el buscar de Dios de alguna manera ya te hace tener una experiencia muy particular con Él, ¿no? En todo caso, el creyente no necesita ser pentecostal para eso, no necesita ser tampoco o hablar en lenguas o tener visiones, no para eso, no, simplemente el hecho de estar con el Señor ya es una experiencia muy particular, muy especial, muy de intimidad. Eso creo que cada uno lo vive en su propia experiencia particular, ¿no? Pero eso se tiene que vivir y se debe dar en la comunidad, se debe manifestar en la comunidad, en el amor, en el servicio, en el ministerio, en el llamado, en tu forma de realizar tu tarea, ¿no? En la comunidad de fe, ¿no? Y también en la sociedad, ¿no? Eso te hace también de alguna manera, la guía del Espíritu tiene que darse a todos, no solamente en pentecostal. Es una guía que tiene que ver con edificación, pero que también tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Muy bien. Joel, ¿qué dices tú ahora de esto que estamos comentando? Sí, en cuanto a las distintas posiciones de las diferentes iglesias, en vez de tomarse como algo antagónico, debería tomarse como aportes, ¿no?
porque la Ya, el pentecostalismo a mí me parece bueno y sería importante si se pudiera tomar un poco más en serio eso de los dones, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el mismo y al revés de los bautistas pienso que sigue válido para estos tiempos todavía. claro, sigue vigente, sigue vigente. ¿Sí? Muy bien, creo que ese aporte tuyo es bueno. Los dones siguen vigentes y ahí hay que aclarar una cosa también, o sea, no es solamente las lenguas, no es solamente la visión, no es la profecía, es también todos los dones, todas las capacidades que Dios ha dado están abiertas y hay muchos dones que la iglesia necesita tomarlas en serio, ¿no? El de servicio, la diaconía es urgente hoy día, ¿no? Y otras habilidades que Dios ha dado a la iglesia para que las pongan por obra, ¿no? Creo que eso es necesario. La consejería, por ejemplo, el don de sabiduría, ¿no? La capacidad de discernimiento, ¿no? Todo eso es importante para el desarrollo de la iglesia, ¿no? Y si nosotros pusiésemos digamos, nuestros dones en función, creo que la iglesia desarrollaría de mejor manera, ¿no? Creo que en esto, pentecostales y no pentecostales tenemos problemas, porque muchos no conocen sus dones, no saben cuál es el don que Dios les ha dado. Y creo que sí es necesario saber el don, o ¿para qué? Para que entonces yo pueda realizar mi ministerio bajo ese uso, para usar el don que Dios me ha dado, ¿no es cierto? Y ser más eficaz en la obra, ¿no? Por ejemplo, el don de enseñanza es un don, una capacidad, un ministerio, ¿no? El don de liberalidad, que es el de dar, ¿no? El de ser suelto para poder hacer la obra. El don de fe, que no es lo mismo que tener fe, todos tenemos fe, y la iglesia tiene que tener fe. Hay otros que tienen una capacidad de fe para producir cosas imposibles, ¿no? Y yo he conocido hermanos de esa manera, ¿ya? Y que se dedican, tienen una visión y lo hacen, y es una cosa que al final se logra, ¿no? Entonces creo que hay cosas y capacidades que la iglesia no las está asumiendo hoy día, ¿no? Así que no es solamente la sanidad, no es solamente la lengua, no es la profecía, esos son dones que a veces sobresalen o que a uno ve como grande. Hay otras cosas mejores. Por ejemplo, otro, para ahí también esa parte, el, esta capacidad de hacer y arreglar el local, limpiar, ¿no? Hacer las tareas serviles que algunos dicen, ¿no? Que a uno no les gusta. A uno le gusta cantar, estar en ministerio de alabanza, estar figurando, pero hacer limpieza, arreglos, ¿no? Ensuciarse, ¿no? E inclusive quizás pintar el local, arreglar las cosas de la iglesia, eso pocos lo hacen, ¿no? Entonces que no, eso el hermano que esté encargado pues que lo haga, ¿no? En una iglesia está ahí, hay un guardián, un limpiador, y se le paga a él y que lo hace él, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo de esto que decía un ministro de alabanza, que dice que los jóvenes deberían, todos querían entrar al ministerio de alabanza. Y él se preocupaba de por qué quieren entrar. Entonces, como que algunos veían pues que eso, el interés, y entonces si de una cosa dice, no, el que quiera entrar al ministerio de alabanza va a tener que cumplir estos requisitos. Y si los cumple, eso quiere decir que sí está apto para el ministerio. No tenía nada que ver con canto, ni con música, ni que tú supieras algo de eso, no. Él dice que le dice, bueno, tú quieres, venir jóvenes de ¿quieres estar en el ministerio de alabanza? Muy bien. Tienes que cumplir esta tarea primero. Esa va a ser tu prueba, le dice. A ver, ¿cuál es? Ya. Tienes que lavar los baños el día domingo a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana era el culto. El culto del domingo. Tenías que estar ahí
limpiando los baños en medio de que la gente está mirándole. ¿Ah? Dice que eso sanó y fue santo remedio. Bajó la cantidad de jóvenes que querían estar en el Ministerio de Alabanza. Porque primero tenían que ir a limpiar los baños. Y a uno decía, ya, limpiamos el baño, pero no cuando estén los hermanos. Pues no querían hacerlo. No, tienen que hacerlo en medio. Porque el que quiera estar en el Ministerio de Alabanza, ¿ya? No se va sentir mal que un hermano esté viéndolo limpiando ahí y que lo vea después ahí de frente, ¿no? Todo el mundo quería que lo vea en el momento de alabanza, pero no querían que lo vea limpiando el baño. y hay que estar dispuesto a eso, inclusive a nivel de baño. ¿Te das cuenta? ¿No? Ya está como pastores, ¿no? Hay que hacer ese aspecto también. Bueno, Alejandrina. Pastor, acá estoy. Sí, dime, no te hemos escuchado. A ver, ahora, habla. Interesante. Participa. Que ha hablado sobre la Iglesia Alianza, sobre los bautistas. Siempre he escuchado por parte de pastores que hemos tenido en la iglesia Amén, que el pastor misionero nos ha invitado a trabajar. Siempre nos mencionaba el pastor que tenemos que portarnos a la altura de los hermanos de la Alianza, a la altura de los hermanos de Bautista, porque ellos son de una postura, entonces que nosotros no está a nivel de ellos. Así nos llamaban la atención. Pero sin embargo, nosotros le decíamos, bueno, ellos tienen una postura de Bautista, de Alianza, están llegando aquí en la iglesia, también que demuestren, ¿no? Que lo que han aprendido. Ya. La se demuestra con acciones, ¿no es cierto? Su forma, todo lo que ellos son se tiene que demostrar. Entonces, con todas esas cosas, ¿no? Y ahora también otro siervo que vino a trabajar, otro pentecostal, también que como ahora estamos viendo, ellos crecían dividiendo, se dice, ¿no? Y también sucedió eso, ¿no? Y bueno, en realidad la gente quiere sentir, quiere vivir, quiere sentir esa emoción. Y cómo no, yo también, ¿no? Porque sentí el don del Espíritu en mi ser a través de un pastor pentecostal. Y bueno, y por esa razón los miembros van detrás del pastor, no ven a Jesús. Yo sé que todos los dones de Dios, del Espíritu Santo, todo es importante en una iglesia, pero sin embargo, muchas veces causa división cuando la gente no entiende bien, ¿no? Sí, es verdad. Es que de todas maneras una tradición, una costumbre va a tener dificultades frente a otra división, a otra denominación, a otra comunidad. El asunto es que no estamos tan maduros como para entender los procesos, ¿no? Yo creo que cada uno aporta lo que es bueno, de alguna manera lo que te dijeron, o sea, ver al modelo de otras iglesias, sí. Generalmente no se hace eso. Un pastor, un misionero, lo que hace siempre es ver su iglesia como modelo. Claro. Y afirmar ese aspecto para sí mismo, ¿no? Y a las demás las ponen menos, ¿no? Entonces, aquí en Perú sí se ha regado mucho la alianza, los bautistas, son considerados de alguna manera. Pero hoy día hay otros modelos también, y creo que por otro lado, la crisis que tenemos hoy día ha llevado a la iglesia, a las comunidades, al creyente común, ¿no? Como que ha bajado un poco en cuanto a sus expectativas de la ética, la moral, la conducta. Eso antes era muy cuidadoso en ese aspecto, ¿no? Y entonces nos falta a nosotros esa perfección. Creo que tenemos que volver a comenzar a enseñar, a practicar estos elementos que tienen que ver con las relaciones con los demás también, ¿no? Uno puede ser santo a sí mismo, ¿no?
nosotros podemos ser muy santos, pero la relación donde das testimonio, donde es que tú manifiestas tu cristianismo, frente a la gente, hacia los demás, ahí te vas a encontrar cuán cristianos somos, ¿no? Entonces, la experiencia vale, o sea, la experiencia religiosa es buena, pero en tanto que no desarrolla ética y conducta y una vida, ¿no? Que forme y que muestre una conducta conforme a las escrituras. Eso nos va a llevar entonces a simplemente a ver que es un hecho religioso que está separado de la conducta de la ética. Hoy en la mañana estamos hablando justamente de eso y que el texto de la Reina Valera hecha por Moisés Chávez, no, la Reina Valera actualizada, de 78, dice que nosotros debemos comportarnos como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos dignos, ¿no? Eso está en Filipenses, el capítulo 1, versículo 27, pero no está traducido así. Estaba mirando aquí en el texto y en el original y encuentro que la palabra en griego sí puede traducirse como ciudadanos. Qué curioso, ¿no? La ciudadanía es la que menos construimos en nuestras iglesias, ¿no? Y ciudadanos menos todavía en la ciudad, o sea, frente al mundo la gente no sabe ni conoce de ciudadanía, pero la ciudadanía del reino, la ciudadanía de cristiano, también se ve minimizada, o sea, tampoco lo hacemos en nuestra iglesia. Y eso sí lo requiere, y Pablo habla de eso en Filipenses, ¿no? Que tengamos conductas dignas, ¿no? Una manera de actuar dignamente en Cristo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí está el asunto, más allá de cualquier denominación o experiencia que uno pueda tener, ¿no? José Cuya. Sí, doctor. Es solamente agregar que me gustó mucho luego de lo que esos jóvenes fueron expulsados, que, o sea, claro, a veces suele pasar, como usted dijo, ¿no? A veces los celos o quizás los malos entendidos o los diferentes pensamientos, ¿no? Que hay siempre la, de los que son personas, se puede decir, mm, mayores, puedes mencionar, mayores, ¿no? Pero siempre, cada vez que hay una división, siempre el otro lado busca, se puede decir, resurgir, ¿no? O seguir avanzando con la obra, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿no? ¿Por qué hoy en día también creo que han sucedido divisiones en diferentes iglesias, ¿no? Ya. Eso va a ocurrir siempre y seguramente que ocurrirá, porque como somos seres humanos, en los conflictos no hay acuerdos, hay desacuerdos, en toda área. En la iglesia se da. Quisiéramos que no fuera así, pero se da. Por lo menos en la iglesia evangélica se da. Y no tampoco entre nosotros, la iglesia católica también tiene sus momentos en lo que pasa es que ellos no lo dicen, ¿no? Y conozco de ciertos movimientos, el carismatismo, por ejemplo, que supieron cómo canalizarlo. Ahí está y la diferencia de lo que hicimos los evangélicos. Ellos sí supieron canalizar al movimiento pentecostal dentro de sus iglesias, ¿no? Entonces, las iglesias carismáticas, ¿ya? Que están regentadas por la iglesia católica, están controladas, ellos tienen control de Roma, y hay esta instancia que ve este aspecto y que hacen que no salgan de su jurisdicción, porque muchas de ellas, cuando salen, y les ha costado, porque algunas han salido por ciertos conflictos que ya no se podían soportar, entonces las iglesias salieron y se hicieron iglesias evangélicas. Ahí está Agua Viva, lo vamos a ver después. Ahí está la iglesia, Yo Soy, que es otra iglesia, y Shaddai y otras iglesias carismáticas que salieron a partir del movimiento carismático dentro de la iglesia católica.
pero otros se han quedado y se han sujetado entonces a las autoridades y viven ahí tranquilos, ¿no? Entonces han sabido cómo manejar esa expectativa y les dejan a ellos que hagan sus prácticas carismáticas, sus cultos, ¿no? Hagan estilo, ¿no? Hasta tienen sacerdotes que son de ese tipo, ¿no? Que ponen manos, que hacen misas de sanación, le llaman ellos, ¿no? Y todo eso. Cantan igual que nosotros en los coros, hacen cultos, los hacían, ¿no? En coliseos, ¿no? Tipo campaña evangelística, ¿no? Y entonces la gente pasa adelante, reciben al Señor, ponen manos para la sanidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y la Iglesia Católica les da el ok, ¿no? Les da el ok, ¿no? Entonces no dejan de ser católicos por ese hecho, ¿no? En el mundo evangélico no hemos tenido eso, ¿no? Entonces, sí, cuando ha ocurrido esa situación, bueno, entonces ahí sí ha habido la división, los separa, o si no, el grupo que queda sería callado, ¿no? Ya no puede practicar y al final se olvida eso y solamente queda como recuerdo, como algo bonito que nos gustaría que ocurriera de nuevo, ¿no? Bien, esto es más o menos la figura que tenemos y así estamos caminando. Y como dijera un pastor, así marcha el mundo evangélico, ¿no? Así marcha el mundo evangélico. Sí, y eso que estamos contando solamente las historias que corresponden a esto, porque hay otras cosas que mejor no contarlas y tampoco podemos hacerlas en una clase de este tipo, ¿no? Si tuviéramos un lugar en una clase cerrada, de repente sí podíamos compartir algunos detalles, esto lo pueden escuchar hacia afuera, y creo que es necesario construir más que tocar temas que son difíciles, la verdad, y que han pasado en nuestras iglesias, ¿ya? Pero que ahí quedan nomás, ¿no? Como una forma de plataforma para desarrollar más bien virtudes buenas y que nos permitan avanzar hacia adelante, construir y juntos, con las diferencias que tenemos, entonces contribuir a la obra en nuestro país, en los otros países, en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Y hoy día más que nosotros, más que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que mirar más bien hoy día hacia el mundo. La gente necesita de la iglesia hoy día, necesita de nosotros. Creo que lo virtual nos puede ayudar, pero también si podemos y tenemos la edad apropiada también para eso, pues a hacer las ayudas necesarias también. Y la mejor ayuda que tenemos hoy día por el momento, ¿no?, es cuidarnos, estar aislados, hacer lo que se llama el distanciamiento social, ¿ya? No solamente por cuidarnos a nosotros, sino por cuidarnos a los otros también, ¿no? Todos podemos contribuir en ese aspecto, ese pequeño servicio que podemos hacer ahí. Y como iglesia también tener ese espacio, ¿no? Yo sé que se extraña el estar en el culto, estar alabándose juntos, pero nos ha tocado ahora hacerlo juntos, pero separados, ¿no? En las reuniones virtuales, pero separados. Pero es una experiencia también única, especial hoy día en la mañana hemos tenido una experiencia de una asamblea virtual, ¿no? Cuánto quisiera en el grupo todos haber estado juntos, pero también a la vez habernos visto, estar orando juntos, compartir ahí desde lejos y cada uno mirarnos y compartir y escuchar los informes. Creo que ha sido una de las mejores reuniones que hemos tenido de una asamblea de ese tipo, de una institución evangélica que nos reúne a todas las iglesias, a la mayoría de iglesias. Entonces creo que ese espíritu sí es bueno y hay que guardarlo, ¿no? Al final yo creo que cuando termine todo esto, dentro de un año, vamos a extrañar este tipo de cosas ahora. Vamos a extrañar las clases por virtual, en vez de estar ahí juntos en un salón, estaría seguro, hoy, ¿cómo no? Mejor estábamos virtual. Es así, ¿no? Somos gente que añora cosas y que a veces guardamos las mejores cosas para el recuerdo. Esto hay que guardarlo como una bendición de Dios. Amén. Muy bien, vamos a terminar aquí y la próxima semana seguimos con el pentecostalismo, vamos a agarrar algo sobre el carismatismo y las dos últimas semanas ya hemos dicho vamos a trabajar entonces las exposiciones que cada uno de ustedes tiene. ¿Ya? Así terminamos con este espacio y esperamos que de alguna manera podamos contribuir a
a la obra evangélica en nuestro país, ¿no? Ustedes son parte de eso en el futuro también, porque ustedes, ya algunos de nosotros estamos saliendo ya un poco, ya unos añitos más y ya estamos para consejo, para otras cosas, pero la obra práctica real son ustedes los que continúan, ¿no? Tienen toda la fuerza, tienen todo el espacio. Mientras el Señor no venga, háganlo ustedes entonces y de buena manera. Amén. Que la Amén. idea pues sea sembrada y dé frutos y el resultado sea 100%, ¿no? 100 por 1. Que Dios le bendiga entonces, hermanos, ya, y ya nos vemos. Mañana hay clase con el pastor Daniel y conmigo hasta el jueves. ¿Ya?